sistemas de integridad en esta modalidad. Iniciamos esta jornada con una invocación a Dios dirigida por Keila García, directora de Gestión Pública y Gobernanza de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Buenos días a todos. Les invito a cerrar sus ojos y ponerse de pie, si así lo desean. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias esta mañana a ti por nuestro país, por nuestra gente, por los recursos que nos has dado, Señor, de parte nuestra y por todos los países que también tienen a bien apoyarnos, por la vida que nos das para poder contribuir a hacer de nuestro país un lugar mejor, una sociedad mejor para vivir. Queremos, Señor, pedirte esta mañana que tú nos ayudes, Dios, en esta búsqueda de soluciones, de alternativas para mejorar, Señor, los proyectos que realizamos en nuestro país. Te pedimos por nuestros gobernantes que seas tú guiándoles en todo su quehacer, que puedan ser personas íntegras, ejemplares, que busquen el bien común. Te pedimos, Señor, que nos ayudes también a nosotros a poder trabajar unidos, olvidando nuestras diferencias, buscando, Señor, un mismo propósito, de hacer de Honduras una sociedad más justa, una sociedad, Señor, transparente, en donde se cumplan los derechos de todos los ciudadanos. Te pedimos, Señor, por todo esto, que la información aquí presentada pueda ser de utilidad para todos los que escuchemos y que tengamos en nuestras manos la posibilidad de hacer algo para generar cambios. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos todo esto. Amén. A continuación conoceremos los objetivos, los hallazgos y las recomendaciones de este estudio. Una presentación a cargo de Yajaira Dulce, especialista en contratación pública de la Dirección de Gestión Pública y Gobernanza de la ASJ. Sean todos bienvenidos. Como se indicó, este trabajo de la Asociación para una Sociedad Justa viene a buscar tratar especialmente lo que es combatir la corrupción, el tema de promover siempre la transparencia en los procesos de las instituciones públicas y fortalecer lo que son los sistemas de integridad. Para dar inicio, vamos a empezar con algunos datos generales del proyecto. Por todos es conocido que este contrato de corredor turístico fue suscrito el 14 de diciembre de 2012 bajo un esquema de BOT, es decir, que estaba bajo la responsabilidad de la empresa concesionaria Alasa, el diseño, la construcción, lo que es la operación y posteriormente la transferencia del proyecto al Estado. En este sentido, el proyecto también estaba estructurado bajo un sistema autofinanciable, que significa que no requería aportes del Estado. Este contrato fue firmado por Coalianza, en aquel momento representada por Carlos Alejandro Pineda Pinet. Posteriormente, este contrato tuvo modificaciones. En esas modificaciones deja de ser representante Carlos Alejandro Pineda y empieza su gestión lo que fue el ingeniero Miguel Ángel Gámez, que actualmente todavía se encuentra en esta institución. Por parte de Sutrak e ISEP como institución concedente, firma el contrato en aquel momento Miguel Ángel Gámez y ya en la etapa de modificaciones del contrato, de los cuales señalaremos más detalles adelante, firma posteriormente el ingeniero Roberto Ordóñez. El concesionario, en el momento del concurso conocido como Consorcio Canal Seco Cash, pasa a constituirse posteriormente en una empresa de propósito especial y ser conocida de ahora en adelante, después del contrato, como Autopista del Atlántico a Gaza. El concesionario está conformado por Seirotco S en Centroamérica, empresa situada en Colombia, Grotco Panamá y la empresa hondureña Profesionales de la Construcción S.A., conocida como Prodecon. En este caso, el tramo corresponde de Progreso a Tela, tramo de San Pedro Sula, El Progreso y La Barca, El Progreso.
actividades dentro del alcance de la concesión, en donde implicaban actividades de ampliación, construcción y puesta a punto. El término puesta a punto corresponde a aquellas actividades, en términos generales, de esas obras mínimas necesarias para poner en uso debido de las obras para que tengan condiciones óptimas de trazabilidad. El monto referencial que generó Coalianza en la etapa del diseño y la estructuración fue proyectado a 98 millones de dólares. Sin embargo, dentro de la información posterior, cuando ya ofrece a DASA su oferta, este monto de inversión se eleva a 162 millones de dólares, en donde se incluye tanto las obras obligatorias como las obras adicionales. Los 98 millones solo correspondían al cálculo hecho por Coalianza de las obras obligatorias. Sin embargo, llamó la atención haber encontrado en el portal de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas, SAP, un monto de inversión registrado a la fecha de más de 268 millones de dólares. En ese sentido, ¿verdad?, no se pudo identificar a qué corresponde este incremento. La SAP empieza su gestión propiamente con la representación de David William Guillén a partir del año 2014. El supervisor, en este caso, a las empresas Nippon Koei Latinoamérica Caribe y Gabinete Técnico S.A., conocido como Gatesa, en una empresa nacional. En este caso, este consorcio fue representado y firma el contrato de supervisión Luis Francisco Andurán Garay. Se registró también en los bancos financiadores, es decir, los acreedores iniciales del proyecto, a JP Morgan Chase, a Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura CIFI, MIGA como la multilateral del Banco Mundial, que ofreció la garantía del riesgo político, y como Banco Nacional, FICOSA. En este caso, a partir del 2015, como se va a explicar más adelante, este grupo de acreedores va a ser representados por BAC Honduras desde el año 2015 y está representada por Rosibel Bueso Aguilar. Sin mencionar que este contrato sufrió 5 modificaciones relevantes que se van a detallar a continuación. La primera desde el 1 de noviembre de 2013, es decir, en el mismo año que se aprueba por el Congreso Nacional, y la última el 3 de abril del 2017. En esta filmina lo que queremos reflejar es las variaciones que se dieron con respecto al inicio de la obra. Es importante tener algunos datos relevantes de estas líneas de tiempo para poder analizar las consecuencias que esto generó y que se explicarán a continuación. En la primera línea ustedes pueden ver que el contrato fue firmado el 14 de diciembre del 2012, fue aprobado por el Congreso Nacional hasta el año siguiente, el 8 de marzo, y es ahí, al día siguiente hábil, en donde se empiezan a computar lo que son los plazos para que se genere el inicio de obra. Eso estaba programado para que fuera 270 días después de aprobado el contrato por el Congreso Nacional. Se había estipulado también que una vez la fecha del inicio de obras se pudiera ejecutar las mismas en un plazo de 40 meses, lo que nos arroja que el periodo de explotación hubiera sido aproximadamente el 4 de abril de 2017 y por consiguiente hubiera durado hasta el 4 de abril del 2047. Sin embargo, esto no sucedió porque a través de las modificaciones lo que hicieron fue ampliar los 270 días hasta 807 días, en donde efectivamente ya se empieza a generar un dato relevante con respecto a las causales que motivaron estas múltiples modificaciones. Y es importante mencionar que a la fecha tiene un 26.38% de avance reportado por la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas a julio del 2018 y cuyo valor está registrado a la fecha, a esa misma fecha, por 42 millones de dólares.
Seguidamente vamos a dar la lista, ¿verdad?, de todos los hallazgos que nosotros pudimos encontrar en el análisis, y ASJ presenta el primer hallazgo, el cual es muy relevante, con respecto a que se autorizó un proyecto sin contar con los estudios técnicos requeridos. En este caso son muchos más los estudios que debe de tener todo proyecto APP. La ley demanda una serie de estudios que deben de haberse realizado antes de llevarse a cabo la licitación o el concurso. En este caso, mínimamente debieron haber realizado Alianza y la institución concedente, en este caso SOCTRAC en aquel entonces, INSEP ahora, el estudio de prefactibilidad, la factibilidad, estudios técnicos, financieros, económicos, legales, pero sobre todo el tema del estudio de demanda vehicular. No hay registro absoluto de que Alianza o la institución concedente lo hubieran realizado, y esto es sumamente importante porque el conteo y los estudios de la demanda vehicular son lo que van a generar los datos necesarios para ver que efectivamente son los montos ideales para llevar a cabo las garantías que debe de ofrecer el Estado. En este sentido, se encuentra y efectivamente se evidencia que Alianza licitó un proyecto sin contar con estos estudios. La ausencia de estos datos genera debilidades en todo el resto del contrato. Asimismo, la autorización que se encontró por parte de Coalianza y dice es que manifiestan que el criterio es haber llevado a cabo un proyecto APP porque el Estado no tenía dinero. Esto es un riesgo, que el Estado esté utilizando este criterio, porque si es así, todos los proyectos deberían de ser manifestados, ¿verdad?, o llevados, desarrollados bajo esta modalidad, y no todos los proyectos deben de ser sujetos a una modalidad de APP. Por eso se requieren estos estudios. Asimismo, la ausencia de estudios dentro del proyecto debería de haber desalentado a las empresas serias a participar. En este caso también un proyecto que tiene faltan esos estudios que van a ser la base para toda la ejecución de un proyecto de 30 años, es muy difícil que los bancos quieran financiarlo. En este sentido, ¿verdad?, la licitación, en este caso, perdón, fue un concurso público internacional, fue desarrollada la convocatoria por José Antonio Pineda Cano como secretario ejecutivo de Coalianza en ese momento, el 9 de diciembre del 2011. En este sentido, el segundo hallazgo encontrado es que el contrato se adjudicó a aquella empresa que ofrecía más obras. Y ese era el único criterio que utilizaron. Bajo las buenas prácticas deben utilizarse otros criterios, por ejemplo, el monto de esas obras adicionales, eso era esencial haberlo tenido considerado, también el plazo de ejecución. Como fue el único criterio utilizado por Coalianza y determinado en los pliegos de condiciones, miren qué interesante, en el mismo acto de apertura se adjudicó a la empresa ADASA. Vamos a hacer una analogía. Bajo ley de contratación del Estado es inconcebible que al abrir las ofertas ese mismo día se haga una adjudicación. Entonces llama la atención que un proyecto como es APP a 30 años, el mismo día que se abran las ofertas, se pueda hacer una adjudicación bajo un solo criterio y sin tener en cuenta otros puntos con respecto a la oferta económica. De los efectos que tuvo este elemento, ¿verdad?, fue que el que quería ganar solo tenía que ofertar todas las obras, y eso es lo que pasó con ADASA. ADASA quería ganar y ofertó toda la totalidad de los kilómetros. Y el otro efecto es que el que ofertara todas las obras sabía que iba a tener el compromiso del Estado de que se las iba a pagar. Entonces, en este caso, al menos se debería de haber esperado que Coalianza estableciera un monto o un monto techo límite para estas obras adicionales. Hoy por hoy no se puede determinar en los 162 millones cuál es el porcentaje que corresponden a obras adicionales y cuál es el monto correspondiente para las obras adicionales, porque no quedó claro.
La práctica, ¿verdad?, demanda tener en cuenta lo que son los buenos principios y las buenas prácticas internacionales. Como número 3 se encontró que el costo del proyecto incrementó de 2 a 3 veces su valor referencial. Ustedes en esta femina pueden observar que si hacemos un monto aproximado, lo que tenía de referencia el proyecto era aproximadamente 100 millones de dólares. Posteriormente la oferta incrementa a 162 millones, doble, pero a la fecha de julio de 2018 la SAC tiene registrado un proyecto casi de 300 millones. Entonces aquí no hay una congruencia con lo que se planificó, con lo que realmente se terminó ejecutando. CAES ofreció obras adicionales el 62% de las obras de ampliación y el 83% en lo que corresponde a las obras de puesta a punto. Aquí también es importante ver una debilidad en este proceso, que la garantía presentada por ADASA, según los pliegos de condiciones, exigía que fuera solo por las obras obligatorias. Esto implica que todas aquellas obras adicionales que ofreció ADASA quedaron sin ser cubiertas por una garantía. ¿Y cuál es el objeto de una garantía? Que ante un incumplimiento, en este caso de ADASA, pudiera efectivamente el Estado ejecutar la garantía. Entonces quedan estas aproximadamente 42 kilómetros de obras de ampliación y 97 kilómetros de puesta a punto quedaron sin estar garantizadas. Como punto 4, el Estado, en este caso, no identificó realmente quiénes eran los beneficiarios. Aparecen en los portales que hay 1 millón de habitantes beneficiarios en forma indirecta y todos los habitantes del departamento de Cortés, Lloro y Atlántida. En ese sentido, el dato puede ser congruente con la actividad de un corredor turístico, pero todo dato publicado debe estar debidamente sustentado y eso no se encontró en todos los análisis de la documentación. Se desconoce también cuál es el beneficio para el país del proyecto, que como dijimos anteriormente tiene un costo aproximado de 300 millones. No se sabe realmente cuál es el dato correcto de su valor. Y en este caso, el último punto, llama la atención que si era un corredor turístico, el tramo que corresponde de Tela a Ceiba era un tramo opcional, cuando por todos es conocido que es el tramo que más afecta el tema del turismo. Entonces, ¿cómo dejarlo a una condición futura si se puede o no se puede ejecutar? Como punto 5, el Estado delega la generación de los principales estudios básicos que debe de realizar. Como se dijo anteriormente, la licitación fue en el 2011. Los estudios debieron haberse realizado por parte del Estado. Sin embargo, como se dijo en el primer hallazgo, no estuvieron. ¿Qué ocurre? Ante la mala planificación por no tener estos estudios, ADASA empieza a solicitar diferentes modificaciones al contrato y el Estado, al no contar con sustentos fundamentados, empieza a ceder y a aceptarlos. Aquí lo importante no es delegar los estudios al privado, siempre y cuando el Estado tenga uno base, no es una mala práctica. El problema aquí es que todas las decisiones se tomaron con base en un diseño, en un estudio por parte del sector privado. Aquí nosotros mencionamos, ¿verdad?, que hay un conflicto de interés y a una ausencia de base fundamental para el Estado. La posesión provoca eso, una posición débil del Estado ante cualquier tipo de negociación, y eso es lo que hemos ido encontrando. Los ingresos garantizados por el Estado a la empresa se cambian varias veces, en este caso 3, en la etapa del concurso. Y si se fijan, llama la atención. Número 1, no hay ningún documento que identifique cuál es el ingreso mínimo anual garantizado. Para aquellos que no están dentro del rubro del tema, este es el monto que el Estado se obliga a pagar para cuando la recaudación de los fondos que van a ser
que son esperados por ADASA, el Estado entonces les va a reconocer. Aquí un ejemplo para hacerlo más fácil es, si el ingreso esperado de ADASA hubiera sido 1,5 millones, el Estado le propone que le va a reconocer 1 millón. En ese sentido, el ingreso esperado no es el esperado realmente y vemos que es inferior. Entonces, supongamos que de 700, el Estado lo que se compromete es a pagar la diferencia. Es decir, tiene que pagar 300, el faltante para llegar al millón. En este caso, ¿verdad?, a eso se refiere el IMAC. No es que va a pagar la totalidad del millón garantizado. Aquí sí queremos evidenciar un poco que estas modificaciones no tuvieron sustento y que, al contrario, se observa que son desproporcionadas. La primera modificación que se encuentra es de 308 millones, que será garantizado por 15 años. El segundo se cambia, se amplía por el doble de la duración inicial, es decir, va a cubrir 30 años, y también se incrementa lo que es el IMAC a 835. En la tercera modificación se observa que se mantienen los 30 años, pero hay una aparente disminución. Por favor, aquí sí hay que poner atención en la filmina posterior, porque no es que el proyecto se hace más económico al haber una reducción en el IMAC, lo vamos a explicar en otra filmina, pero sí, efectivamente, lo que se observa es que no hay un sustento técnico, legal ni financiero para poder evidenciar cuáles fueron las razones de estas modificaciones. Todas estas puntos que se encontraron en la etapa del concurso evidencian que efectivamente no debió de haber propiciado ofertas de empresas serias, por el contrario, lo que promueve es que vengan ofertas especulativas. Las modificaciones aprobadas por Coalianza en esta etapa del concurso fueron autorizadas por Coalianza, José Antonio Pineda Cano, por Socrate Ixet como ente concedente, Miguel Ángel Gámez, y en este caso hay una ausencia de participación por parte de Finanzas, pero también de la Superintendencia. Y aquí es importante también recordar, ¿verdad?, que los funcionarios y empleados públicos también son responsables por omisión, no solo por acción. Como otro aspecto encontrado es que ADASA solicitó ampliar el plazo para asegurar el financiamiento, es decir, el cierre financiero. El cierre financiero es el plazo que el Estado le da una vez que se adjudica un proyecto al concesionario para que pueda asegurar el financiamiento que le va a dar vida al proyecto. En este sentido, se encontró que ADASA aumentó en 3 veces los plazos. La filmina anterior de las líneas de tiempo pudimos observar que de 207 días se incrementa, ¿verdad?, de 9 a 27 meses. En ese sentido, ¿verdad?, nuevamente esto lo que evidencia es la ausencia de estudios. Lo importante de estas modificaciones, y que llama la atención, es que al modificar los plazos que tenía que cumplir ADASA, impiden que la concesionaria caiga en una mora. Es decir, ADASA legalmente no entró en cumplimiento, porque antes de que entrara el incumplimiento, el Estado modificó el contrato para irle ampliando. Nuevamente, esto evidencia también la capacidad financiera de ADASA de poder conseguir fondos para el proyecto. Nuevamente, una debilidad desde el inicio. Todo esto afecta al Estado, porque va cambiando las condiciones del pliego de condiciones. Recordemos aquí, ¿verdad?, que este es un proyecto en donde el concurso participaron 5 oferentes. Al final solo llegan a competir en la última oferta, el último sobre, la oferta económica, 2, pero inicialmente fueron 5 y hubieron más empresas que mostraron interés en el proyecto. ¿Qué ocurre aquí? Al cambiar las condiciones iniciales en el pliego de condiciones, da una base para que los otros postores puedan establecer una demanda por haber cambiado las condiciones. Si los que participaron inicialmente hubieran sabido que el contrato iba a terminar en forma diferente, seguramente hubieran participado más y su oferta hubieran sido otras. En este caso, como responsables se identifican
Por parte de Coalianza, José Antonio Pineda Cano, en el momento en que se hacen estos cambios. Por Soctral Insep, Miguel Ángel Gámez, y la SAP por omisión. Otro elemento encontrado fue que a solicitud de los bancos, el Estado asumió el compromiso de pagarles la deuda para que la empresa Adasa pudiera obtener el financiamiento. Los bancos lo que hicieron fue solicitarle al Estado una garantía para asegurar el pago en caso que Adasa no pudiera cubrirlo. El Estado acepta y además uno de los efectos que se da es que de ahora en adelante, una vez suscrito ese acuerdo directo, toda modificación del contrato tiene que contar con el visto bueno de los bancos, si no, no procede. En ese sentido, este es uno de los ejemplos en donde el Estado tuvo la oportunidad de dar por terminado el contrato. Tanto el Estado como Adasa debieron evidenciar que fue imposible hacer el cierre financiero y por consiguiente era dificultoso hacer la continuación del mismo. Entonces aquí, ¿verdad? Efectivamente se perdió esa oportunidad porque era la oportunidad de dar por terminado el contrato sin responsabilidad del Estado. En este caso los bancos, como se mencionó al inicio, ¿verdad? En este caso representados ya a partir de 2015 por Banco Honduras, vienen a ser también responsables junto con Coalianza, Erasmo Virgilio Padilla Carillas, INSEP Roberto Ordóñez y por Adasa Armin Ricardo García Acuña. Porque en ese sentido, ¿verdad?, no debió haberse girado este acuerdo. Y aquí también es importante mencionar, por la naturaleza y las características de esta garantía que es exigida por los bancos, debió haberla firmado y debió haber contado un dictamen previo de finanzas y posteriormente aprobado por el Congreso, porque cambia lo que es el riesgo fiscal y el compromiso presupuestario. En este sentido, ese documento, como pueden ver, solo fue firmado por Coalianza y SEP, sin la participación de estas dos importantes instituciones que debieron conocerlo. Asimismo, en la etapa de construcción de las obras, se modificó nuevamente el IMAC a solicitud de Adasa. Recordemos que en la filmina anterior se modifica el IMAC en la etapa de licitación y aquí nuevamente volvemos a encontrar modificaciones. En este caso, todo eso evidencia nuevamente la falta de los productos de estudios y aquí sí, ya posteriormente, una vez adjudicado, se pudo encontrar un informe de una empresa internacional de reconocido prestigio como es Louis Berger, que es contratado por Adasa. En este caso, sirve este estudio para tomar decisiones en las modificaciones. Aquí dos elementos importantes. Ese informe de Louis Berger es extemporáneo, debió ser antes de llevar a cabo el proyecto. Pero aún así tenía datos que pudieron ser utilizados para la toma de decisiones posteriores. Sin embargo, esta misma empresa, dentro de su informe, declara y manifiesta al contratante, Adasa, que son datos insuficientes para poder generar datos reales para proyectar a un contrato de 30 años. Entonces aquí sí es importante, ¿verdad?, mencionar que Adasa conoció que ese estudio era insuficiente. En este caso también se contempló ese estudio por Louis Berger, que se hizo un conteo solo de una semana en el mes de agosto, es decir, de alta temporada, que podría ser un dato no confiable, porque no siempre hay el mismo número de afluencia vehicular, ¿verdad? Y una semana insuficiente. Las buenas prácticas demandan que ese tipo de estudios tengan al menos, o sí, entre 6 meses a un año. Esta última modificación aprobada y se identifican como responsables a Coalianza, a Carlos Antonio Pineda Pinel, por parte de Finanzas, a Willard Chongwon, y por parte de Sotravice, Miguel Ángel Gámez, en este caso, quienes suscribieron y firmaron estos contratos. Perdón, estas modificaciones. Este es un ejemplo que pretende ilustrar
ilustrar un poco la falta de estudios y qué es lo que se tenía planificado inicialmente versus a cómo quedó posterior. La línea roja representa el nivel de ingresos esperados estimado con un IMAC original, es decir, a 30 años, ya se acuerdan, ¿verdad? Y la línea amarilla representa el ingreso esperado con la modificación al IMAC con base en un informe que genera finanzas. La Secretaría de Finanzas en ese momento lo que dice que ese IMAC, la línea amarilla, garantiza las columnas garantizaba el 91.5, entonces lo que hicimos para sacar el 100% es arrojar la línea amarilla. Esta lo que implica es que la línea amarilla, considerando la roja, estaba muy por debajo de lo que realmente se esperaba. Entonces se hicieron cálculos incorrectos. Otro hallazgo encontrado fue que se comprometieron pagos del Estado sin constar con las aprobaciones correspondientes del Congreso Nacional. En ese sentido, la modificación del IMAC, como hemos venido mencionando, genera riesgos y compromisos fiscales del Estado. Afecta el impacto fiscal y esto se aprobó sin un dictamen o una intervención directa de finanzas, así como tampoco de la aprobación del Congreso. Y aquí es importante mencionar, el primer contrato sí fue aprobado por el Congreso Nacional el 8 de marzo del 2013, pero después de las modificaciones se tiene un contrato totalmente diferente y ese nuevo contrato, según la Constitución, debió haberse registrado también y aprobado en el Congreso. En esta filmina lo que queremos también ilustrar es el cambio que provoca ADASA al solicitarle al Estado el tema del periodo de inicio del cobro del peaje. Según fuente entrevistada, nos manifiestan que con solo el 10% de la obra ejecutada, ADASA instaló las casetas de peaje aprobado por el Estado. El haber instalado las casetas implica que tiene el derecho a cobrar las tarifas y se inicia lo que es la etapa de explotación u operación. Pasó del 4 de abril del 2017 al 7 de octubre del 2016. Si realmente no es tanto el cambio de la fecha, lo importante aquí es qué representa este cambio. El haber adelantado el plazo de operación sin haber terminado de las obras, en primer lugar, es una práctica que internacionalmente no se da en ningún proyecto APP en el mundo. Número 2, el haber adelantado implica que afecta lo que es el derecho que el concesionario tiene a cobrar de ahora en adelante. Es decir, que de la etapa de construcción ahora también tiene derechos adquiridos por haberse iniciado la etapa de operación. El inicio de cobro del peaje de obras terminadas aumenta la compensación a la empresa o en caso de una cancelación anticipada. En ese sentido, es lo que mencionábamos anteriormente. No es tanto el hecho de que se haya adelantado, lo que provoca es qué derecho tiene. Y en ese sentido, aquí ya con números es, habiendo realizado y aprobado la cuarta modificación, implica que ahora ADASA está solicitando, según fuentes oficiales, una posible compensación de 110 millones de dólares. En ese sentido, al julio del 2018 manifestábamos anteriormente que solo cubría 42 millones. ¿Qué genera esto? Que si no se hubiera adelantado la etapa de explotación, hoy podríamos estar pagando únicamente el pago o reconociendo la inversión de las obras, pero al haberse adelantado ahora tenemos que también incluir dentro de esta compensación el pago del IMAC, así también como otros derechos ya adquiridos por esta empresa. En este caso sí es importante resaltar que son muchos los responsables. En este caso también
hay responsabilidad por parte de los bancos que otorgaron el financiamiento. La premisa es que ningún banco otorga un financiamiento sin estudios sólidos. Siempre ellos tienen que contar con estudios para saber cómo van a manejar el tema de los riesgos. Se espera en los proyectos APP que el rol de los bancos sea un momento para que el Estado pueda validar también la viabilidad de los proyectos. ¿Por qué? Porque los bancos ya no lo miden desde el punto de vista solo técnico, sino que se esmeran más por el tema del financiamiento. Y un proyecto de alianza público-privada se basa esencialmente por cómo va a ser ese financiamiento. En este caso, si los órganos financistas vieron que era un proyecto débil, no debieron entonces haber otorgado dicho financiamiento. Por el contrario, solicitaron un acuerdo, un compromiso del Estado como garantía para cubrir los pagos que debiera de hacer a ADASA. El rol de los bancos debe ser otro filtro para verificar el tema de la viabilidad, y por eso nosotros, ASJ manifiesta que es otro sistema de peso y contrapeso fallido. También tiene responsabilidad la empresa concesionaria ADASA. En este sentido, ADASA tuvo muchos incumplimientos, los cuales pueden ver más a detalle en el informe, pero mencionarles el tema del cierre financiero, lo que hemos venido manifestando, la garantía de cumplimiento de operación, etc. En ese sentido, la ley de alianza público-privada demanda, exige que se adjudique a una empresa con perfil requerido. Todo lo que se ha ido manifestando y que se ve más a detalle en el informe demuestra o pone en duda el tema de la experiencia, el tema de la capacidad técnica, la capacidad financiera. Por lo tanto, queda un poco en duda el perfil de esta empresa. No debió nunca presentar una oferta si era una empresa con experiencia en alianzas público-privadas, sabiendo que el informe en su etapa de diseño no contaba con los estudios básicos, no debió haber presentado una oferta. En este caso, no debió adelantar tampoco el tema del derecho a cobrar el peaje, porque no es una práctica internacional correcta. Así tampoco no debió solicitar el tema de la ampliación del cierre financiero. En este punto creemos, el equipo y los asesores, que el cumplimiento de un primer cierre financiero todavía hubiera sido aceptable para el Estado, en el sentido de decir, bueno, en esos momentos nos sale más caro volver a hacer otra licitación y poderlo continuar, pero ya el segundo cierre sí era inconcebible que se volviera a ampliar. En este caso evidenciaba el incumplimiento y la capacidad de la empresa. No debió adelantar el peaje con solo el 10% de las obras, así tampoco no debió solicitar la ampliación del cierre financiero, y no debería de estar exigiendo en esos momentos o tratando de cobrar por parte del Estado los 130 millones por trabajos que están valorados a la fecha solo por 42. Llamó la atención en el análisis de la documentación con referencia al último punto, y que solo afecta a uno de los miembros del consorcio, en este caso de ADASA. Grotco debió mencionar que era socio con otros miembros del consorcio Autopistas del Valle. Autopistas del Valle es el segundo oferente que participó en el sobre número 3. Odinsa y FCC Construcción, juntamente con Injupen, eran los miembros de ese consorcio. En las investigaciones que se pudieron realizar, se pudo constatar que Grotco, junto con Odinsa, a esa fecha del proceso de licitación, ya eran socios en otro proyecto en República Dominicana, y también ya eran socios con FC Construcción en otro proyecto en Colombia. Esto lo que demuestra es un posible conflicto de interés al momento de tener las ofertas, sobre todo cuando el criterio de adjudicación solo era uno, el que ofertara más. ¿Por qué entonces Autopistas del Valle, si quería ganar, no ofertó todo, verdad? Entonces dejó de ofertar y
tiene el camino libre a DASA para ser adjudicado. En ese sentido, también llamó la atención un aspecto legal con respecto al capital suscrito que debió generar y presentar a DASA al momento de la firma del contrato. El contrato en sí es muy ambiguo, es un contrato difícil de su lectura y esas son las cosas que demandamos en las recomendaciones posteriores porque efectivamente hay ambigüedades y contradicciones. La premisa en el pliego de condiciones era que debía, al momento de firmar el contrato, tenía que tener un 5% del capital social con referencia al valor referencial del proyecto, que eran los 98 millones. En este sentido, debió ser 1.2 billones de dólares, aproximadamente 24 millones de lempiras. En la investigación realizada por ASJ, se identificó que al 18 de enero de 2013, que es cuando se constituye a DASA legalmente como empresa de propósito especial, se constituye únicamente por 28.000 lempiras como capital mínimo y máximo de 100 millones. Aquí es importante mencionar y hacer la aclaración que lo que decía el pliego de condiciones en este caso era que debía de suscribir y pagar el 5%, no el capital mínimo. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de la línea del tiempo, tenemos que el 18 de enero del 2013 queda en medio de dos fechas importantes. El 12 de diciembre del 2012, que es cuando se firma normalmente, y que es correcto que todavía no se conforme el capital social, porque como está sujeto a una aprobación del Congreso, entonces sí es lógico que a la firma del Congreso ahí sí era exigible. Y la fecha de la aprobación del Congreso fue el 8 de marzo. En el registro mercantil correspondiente se pudo identificar que la primera modificación que hace a DASA es hasta el 27 de febrero del 2014 y solo incrementa de 28.000 a 47.000 lempiras, también incumpliendo lo que decía el pliego. En este caso, las buenas prácticas, también es importante mencionar, demandan en proyectos de alianza público-privadas exigir no un 5% del valor referencial del proyecto, sino que oscila entre un 20 y 30% del valor de la oferta. Recordemos que el 5%, el 20 o 30% de 98 millones es uno y el 20 o 30% de los 162 millones es otro. Entonces, aquí también es una deficiencia en el marco legal que también se recomienda en el informe al tomar asuntos para cambiarlo para establecer realmente cuál es el monto o el porcentaje ideal. Otro elemento encontrado vinculado a este aspecto es que no se registró en finanzas lo que es la garantía de cumplimiento del contrato. No es que no la presentó, sino que no la registró en finanzas. Y este es un hallazgo que se encontró en un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas. Como responsables aparecen Coalianza, INSEP y CEFIN. De las conclusiones que nosotros, como ASJ, venimos a resumir todos estos hallazgos, el primero es la premisa. Todo proyecto de APP debe de contar con estudios que sustenten las tomas de decisiones desde la planificación hasta la adjudicación del contrato y por ende lo que es la administración. Todo contrato de APP se modifica en el mundo, pero tienen sustentos respectivos que van dando vida y justificación a los mismos. En este sentido, En este sentido, ¿verdad? Los trabajos de construcción debieron haber terminado en 2017. Estamos al 2018 y solo llevan un avance del 26.38. A solicitud de ADASA se fueron aceptando múltiples modificaciones que provocaron tener un nuevo contrato totalmente. Al menos tuvo el Estado dos oportunidades para poder terminar el contrato sin responsabilidad, es decir, había justificaciones evidentes que reflejaban el incumplimiento por parte de ADASA.
En ese sentido, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no se tomaron las decisiones correspondientes? El no haber tomado esas decisiones implica que ahora el Estado posiblemente tenga que pagar una compensación por 110 millones de dólares, según fuentes oficiales, y en este sentido evidencia, ¿verdad?, como responsables a los funcionarios que tuvieron la oportunidad de haberlo terminado sin esa justificación. También hay una participación relevante de los bancos financiadores de los proyectos APP. En este caso, con respecto al contrato del corredor turístico, se evidencian debilidades en su debida diligencia en tener estudios que sustenten. En este sentido, ellos sabían que efectivamente el proyecto no era viable y, por consiguiente, para sustentar un poco su decisión de emitir dicho financiamiento, requieren del Estado una garantía. En este caso, asegurando su inversión. El proyecto en sí, durante la etapa de diseño, estructuración, lo que es la administración, lo que viene a demostrar es serias debilidades en donde las instituciones responsables de desarrollarlas demuestran, ¿verdad?, que no fueron realmente garantes de la administración de los bienes y fondos públicos. En este caso hablamos directamente, y ASAFOTA señala, Acualianza, SAP, EINSEP y Finanzas. Actualmente existen 11 proyectos en donde la información rescatada de los diferentes portales, pero sobre todo de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas, genera que actualmente esos 11 proyectos ya adjudicados representan aproximadamente 1.700 millones de dólares, en donde el Estado tiene riesgos y en donde el Estado también cubre ciertos pagos. Entonces, es importante también que el Estado tenga un límite y no estarse endeudando. Sobre todo llama la atención porque también se evidenció que hay 15 proyectos más en etapa de diseño y ejecución, de diseño y estructuración, de los cuales a la fecha no tenemos un monto porque todavía, como están en el diseño, no hay información. Pero es importante que una vez que esos montos los tenga Coalianza como estructurador, sean publicados y que sean comunicados a las instituciones correspondientes, al menos a la Secretaría de Finanzas, que es el órgano responsable de poner estos límites. Asimismo, las alianzas público-privadas representan realmente una oportunidad de desarrollo e inversión para todos los países. Las APPs no son malas. Lo malo o lo que debemos evitar es que estos hallazgos y estas réplicas se den en los que ya se hayan dado en los proyectos ya ejecutados o en los futuros que están en estructuración. Es así que ASJ presenta las siguientes recomendaciones. 1. Realizar investigaciones profundas a los 11 proyectos. ¿Qué significa investigaciones profundas? Investigaciones o auditorías realizadas por gente especializada en la materia. Como se mencionó, encontramos algunos informes del Tribunal Superior de Cuentas, pero casi todos los hallazgos aquí mencionados no fueron reflejados. Entonces es importante, ¿verdad?, en este sentido, tener esos controles para poder evidenciar qué es lo que está pasando con estos 11 proyectos APP. Una vez se cuente con los resultados de esta investigación, el Estado debe derivar las responsabilidades de todos los funcionarios y empleados públicos que directa o indirectamente tuvieron participación en este proyecto y se encuentra en nosotros también. La tercera recomendación es poner en pausa los proyectos que se encuentran en diseño y estructuración. Poner en pausa no significa cancelarlos, significa que por mientras dure la investigación se queden en un estado pausado para ver que efectivamente no se estén dando estas réplicas de los hallazgos mencionados. Y aquí es importante mencionar, si hay algún contrato de esos 15 que mencionamos en donde ya hay un
documento en donde genera obligaciones del Estado, esos deberían de abstenerse de la pausa, porque ya tienen un compromiso del Estado. Entonces nosotros hacemos el llamado, ¿verdad?, a aquellos que no tienen compromisos ante terceros. Asimismo, para nosotros es importante revisar y replantear lo que es el sistema normativo y lo que es el institucional, el rol de las instituciones, ¿verdad? En este caso, Coalianza, SAP, Finanzas y las instituciones concedentes. En este caso, el corredor turístico fue INSEP, ¿verdad? Pero en los otros proyectos hay otras instituciones. También se demandan procesos transparentes, eficientes, que sean abiertos y competitivos. Un ejemplo de lo que está pasando con la opacidad de estos procesos es que los pliegos de condiciones, además de tener un costo sumamente elevado, que tienen alguna justificación en no querer que todo el mundo participe en proyectos APPs, pero ahí se puede identificar, por ejemplo, costos de pliegos de condiciones de hasta $10.000. Entonces hace que los procesos realmente no sean competitivos. En este sentido también no hay un registro de todas las modificaciones que sufre el pliego de condiciones y sociedad civil demanda, ¿verdad?, que haya un registro, porque ahí hubiéramos podido determinar cuál fue el primer IMAC realmente estipulado por el Estado. Asimismo, y como punto final, regular el tema del conflicto de intereses que se ha venido generando con funcionarios empleados del Estado, en donde pasan de una institución a otra. En este caso nos llama la atención dos cambios. Uno, personal o funcionarios de Coalianza pasaron a la Secretaría de Finanzas. Recordemos que Finanzas debe de ser un rol de un sistema, ¿verdad?, de peso y contrapeso. Finanzas debió haber dicho: estas modificaciones no proceden. Queda en duda, ¿verdad?, el conflicto de interés de poder evaluar algo en donde yo lo estructuré. Asimismo, pasa ese mismo criterio con el personal que pasó de Coalianza a la superintendencia. Y aquí es más relevante, porque la superintendencia viene a velar lo que es el cumplimiento de los contratos. Entonces también funcionarios empleados que estuvieron en la estructuración muy difícilmente van a tener esa objetividad de decir: el contrato en su etapa de diseño estuvo mal. En ese sentido, esa es todo de mi parte, ¿verdad? Y señalar, ¿verdad?, que las APPs tienen bonanzas. El problema o la meta es, de ahora en adelante, es establecer que este tipo de malas prácticas o mala diligencia por parte de los actores señalados no se vuelvan a repetir en los futuros procesos. En contratación pública de la Dirección de Gestión Pública y Gobernanza de la ASJ, quien nos ha expuesto los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de este estudio. Escuchamos a continuación las palabras de cierre por parte del director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, licenciado Carlos Hernández. Gracias. Yo no sé ustedes, pero yo estoy enojado. Todo el fin de semana, cuando leí el informe completo, no puedo evitar sentir molestia. La Coalianza ha sido una caja negra que venimos hablando ya días se hablan de muchas cosas y especulamos porque es difícil tener acceso a información. Agradecemos que pudimos tener acceso a esta información y poder generar lo que ustedes han visto esta mañana, que esperamos genere una reacción. Y yo quisiera pedirles aquí, casi suplicarles a todos los que están acá,
que se unan a nosotros para que efectivamente se haga algo. Porque no podemos seguir con esto. Esta empresa está pidiendo que $130 millones y aparentemente las obras que se han hecho son 42, ¿saben? Eso equivale al presupuesto del Ministerio Público. Esa diferencia que vamos a tener que pagar de 100 millones equivale al presupuesto anual del Poder Judicial. Al presupuesto anual, un poco más del presupuesto anual del Ministerio Público. Y así podemos hablar de otras cosas. En este país que estamos anhelando, que estamos suplicando por un cambio en este país, donde hoy más que nunca es evidente que la irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos nos ha llevado a una situación como esta. Pero no podemos dejar de mencionar, y hay algunos sectores aquí que se tocan con pinzas por diferentes razones, pero también uno se pregunta qué banco decide hacer una inversión de esta naturaleza sin tener los estudios técnicos necesarios. ¿Qué es esto? ¿Es complicidad para fregar al Estado de Honduras y a nosotros? Esta es la forma de hacer negocios y promover el desarrollo del país, pero como también mencionamos, no entendemos todavía cómo el Banco Mundial, que su objetivo y su visión claramente dice que es contribuir al desarrollo y al progreso de los países, también haya dado una garantía sobre esto, aún conociendo que no se contaban con los estudios pertinentes. Se estima que pueden ser $1.700 millones los que están en la cartera de Coalianza. Nosotros estamos pidiendo, y ya lo decía Yajaira, una revisión sobre esos proyectos. Sería doloroso y sería una tragedia, una catástrofe, si lo que hoy estamos viendo con el corredor turístico se estuviese repitiendo con todos esos proyectos. Porque esto es 98 millones, era el valor original, pero sabemos que hay algunos proyectos con valores superiores a este. ¿Se imaginan lo que puede pasar? Podría ser un niche o algo superior a eso. Entonces estamos pidiendo una revisión de eso. Tiene que haber alguna responsabilidad sobre los funcionarios que fueron parte de esto. Algunos dirán, bueno, es que quizás fue el primer proyecto mediante la modalidad de alianza público-privada y no sabía. Porque eso me dijeron este fin de semana. Es que a lo mejor, yo creo que eso eso es inaceptable, pero total, no podemos alegar desconocimiento también de la ley. Así es que demandamos de manera enérgica que haya una reacción de parte del Estado, que se pueda revisar todas las que están y que aquí pueda haber una responsabilidad compartida, por eso lo estamos diciendo. La empresa está pidiendo $130 millones. Alguien decía por ahí, bueno, ¿y por qué no se va a un arbitraje? Bueno, un arbitraje puede ser una cantidad muchísimo mayor a eso. Entonces, claro, hay que resolver eso aún cuando nos duele, pero todos tienen que asumir una responsabilidad. Pero eso va a ser posible si todos nos unimos. Yo quiero y me alegra que hay gente del sector privado aquí. Armando, el director ejecutivo del COE, qué bueno, Armando, que estás aquí. Es importante el sector privado también se pronuncie en eso, porque creo que un país donde se hacen negocios de manera correcta nos beneficia a todos. De eso se trata. Y la empresa privada es vital al desarrollo del país. El Estado no puede generar empleo, lo hace la empresa privada, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera correcta, porque al final eso es lo que genera progreso, y el progreso nos beneficia a todos. Saquear al Estado así, eso no tiene ningún beneficio. Tiene beneficio para unos pocos que sacan sus capitales y al final el pueblo sigue sufriendo hambre, miseria y todo lo que estamos viendo y que vemos hoy cada día. Basta con ir
a un hospital y podemos ver lo que está sucediendo, pero que hay representantes de la comunidad internacional, sociedad civil, la prensa. Yo les decía, bromeando a los amigos de la prensa, ojalá esto sea noticia mañana y hoy, y que sea, porque esto es grave, es dinero nuestro, es dinero de todos los hondureños. Así es que sin duda hay muchas reacciones, sin duda el daño puede ser mayor, por ahí de 65 millones diarios, mientras el contrato sigue, $65,000, perdón, mientras el contrato esté vigente. Así es que, amigos, en ASJ queremos, como lo dice nuestra función, nuestra misión, queremos que el sistema funcione. Y hacemos esto con la intención, sí, de denunciar, y somos enérgicos en la denuncia, y lo estamos haciendo, pero también queremos un cambio para Honduras. Y estamos dispuestos a acompañar ese esfuerzo, si es que existe la voluntad de hacerlo, para que podamos tener un cambio en esto. Las alianzas público-privadas en un estado donde la capacidad de endeudamiento es tan baja como la nuestra ya, obviamente cumplen una función importante. Ya hay experiencias aquí mismo en Latinoamérica de mucho éxito, pero hay que hacerla bien. Y si los que dirigen eso no saben, pues que se hagan a un lado y que busquen lo que saben. Pero nosotros no podemos, o sea, nosotros, el pueblo, no puede pagar por la ineptitud, tomando en consideración que eso puede ser lo que motivó, que juzguen ustedes al ver el informe. No podemos pagar por eso. Y eso sí tenemos, y ojalá que todos podamos elevar nuestra voz y poder demandar un cambio. Creo que tenemos un espacio para algunas reacciones, si las tienen. Aquí está Yajaira, Keila, el equipo nuestro, que han trabajado de manera diligente, con asesoría también de expertos internacionales, para tratar de develar esto que ya días no teníamos y que estaba allí en el ambiente. Gracias. De esta manera concluimos la presentación del informe análisis de la estructuración, contratación y ejecución del contrato de concesión del corredor turístico de Honduras. Este informe lo podrán encontrar ya en horas de la tarde en la página web de la Asociación para una Sociedad Más Justa, www.asjhonduras.com. Ahí pueden encontrar todos los detalles expuestos en esta mañana. Agradecemos su presencia, su interés por el tema, y también a los medios de comunicación su cobertura.